Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que celebramos la fiesta de San Andrés. Estamos leyendo, queridos amigos, la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo nombre, Señor, que colma de bienes a quienes lo invaden, ya que todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo, pero sobre todo, Él recibirá la salvación. ¿Cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se lo envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian las buenas noticias del Señor. Queridos amigos, ya estamos, como decíamos, casi terminando nuestro ciclo litúrgico. Hoy ya es este sábado en que recordamos también la fiesta de San Andrés, un gran apóstol. Abella caña de alleva, tapejoque, vemos arambique. ¿Quién puede conocer y seguir a Jesucristo? Dice, si no hay alguien que lo predique. Esto para nosotros es un llamado de atención. Oye, ponaña de alleva, dale como cristianos, ánimo, fuerza, entusiasmo, porque ñandeñamos sarambíana lleva peñan de yarañe. Así como San Andrés fue capaz, dice, fue el primero que le llama a su hermano Simón, que luego será cambiado por el nombre de Pedro. Así también cada uno de nosotros como Andrés. Hoy, al concluir este tiempo del tiempo ordinario, el ciclo B, ya el cuagua lleva, ya hueraja, a todo el mundo esa buena noticia del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.